Hola, ¿qué tal? Yo soy Hugo Enrique Fuentes Bustos, yo soy licenciado en farmacia y este va a ser uno de los primeros videos de este canal que se llama Ama la Biotecnología. Justamente voy a estar subiendo videos relacionados a la biotecnología, principalmente hablando sobre la biotecnología en el área de la salud. Voy a tratar de hablar mucho sobre los tratamientos biotecnológicos, que son bastantes, entonces va a haber mucho contenido por hacer. Y ahorita principalmente me quiero centrar en la terapia de las células CAR-T, que es una de las terapias hasta el momento más sonadas respecto a los tratamientos con el cáncer, principalmente hablando de la leucemia. Entonces, uno de los temas respecto a las células CAR-T o la terapia con células CAR-T es la evolución de la funcionalidad de las generaciones de CAR o de los receptores CAR. Entonces, bueno, para empezar directamente con el tema, primero vamos a ver qué son estos CAR, qué son estas células CAR-T. Y es que al nombre de CAR se le refiere al receptor quimérico de antígeno o receptor de antígeno quimérico, como ustedes gusten traducirlo. Esta terapia en sí es una terapia personalizada basada en enseñar a las células T del paciente a reconocer de una forma más eficaz a las células malignas. En este caso, como se ve en el diagrama del lado derecho, se tiene a esta célula T o a este linfocito T. A este linfocito se le va a agregar este receptor CAR y una vez que ya lo tenga, se le puede decir entonces que ya estás enseñando, estás instruyendo a las propias células del paciente para que éstas puedan reconocer mejor a su propio cáncer, en este caso respecto a la leucemia. Entonces, la forma en la que lo va a reconocer es a partir de blancos o dianas y donde el más utilizado hasta el momento es el CD19. Ahorita vamos a ver por qué es el CD19 tan importante. Y de nuevo, como ya dijimos, son las mismas células del paciente, por lo tanto es una terapia con células autólogas. Este proceso, como se puede ver en el diagrama del lado derecho inferior, se basa en extraer las mismas células del paciente. Estos linfocitos T o estas células T se aíslan, se transforman, donde se les agrega estos receptores que van a ayudar a reconocer mejor el cáncer del paciente. Y después estas mismas células transformadas se le vuelven a meter al paciente. Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante esta terapia? ¿Realmente por qué es tan sonada? Justamente es por su efectividad que ha tenido a lo largo de los años. Es una terapia bastante innovadora y que ha tenido resultados bastante prometedores. De este lado les pongo justamente un estudio que se realizó en el 2020, donde se midió la eficacia de esta terapia como un tratamiento de tercera línea, recordando que este tratamiento actualmente no está dirigido para una persona que recién es diagnosticada con el cáncer, sino que tiene que haber pasado por un previo tratamiento con quimioterapia y por radiación, e incluso por un trasplante de médula. O sea, a partir de estos tres tratamientos, es que ya si el paciente puede llegar a recaer, es cuando se le considera ya esta terapia como una opción y realmente ha tenido resultados bastante buenos, hablando de que, por ejemplo, en este estudio, donde se manejó una supervivencia un año, se manejaron remisiones completas del 64% de los pacientes que fueron sometidos a esta terapia, lo cual en sí parece ser que no es un valor tan elevado. Pero tengamos en cuenta que por ser una terapia de tercera línea donde ya los demás tratamientos no funcionaron, 64% es un valor bastante elevado y bastante prometedor y donde justamente se pueden tomar alternativas donde se pueda mejorar todavía más este porcentaje con respecto a las revisiones completas que se pueden lograr. En ese estudio se manejaron 110 pacientes con edades de 2 a 72 años, donde predominó las edades infantiles. Aproximadamente el 74% de estos pacientes encontraban estas edades infantiles. Eran pacientes de ambos sexos, donde se manejó esta terapia con CARC-19 y se manejó una sola dosis y de nuevo se manejó un estudio centrado en verificar cómo era la supervivencia un año de estos pacientes. Entonces, este es uno de muchos estudios realmente donde se comprueba el nivel de eficacia que tiene esta terapia, por lo tanto es bastante importante tomarlo en cuenta. Y justamente uno de los casos más sonados respecto a esta terapia es el caso de la paciente Emily Whitehead, que es una paciente que justamente fue de las primeras en recibir este tratamiento, aun cuando se encontraba en pruebas clínicas, donde todavía no era realmente 100% aprobado por la FDA. Y
y tuvo resultados bastante sorprendentes. Hasta el momento ya lleva poco más de 10 años la paciente con una remisión completa donde ya está libre de su cáncer, que en este caso era una leucemia. Entonces, estos son una muestra del nivel de eficacia que tiene el tratamiento y lo que promete ser en algunos años. Entonces, bien, ya centrándonos un poco sobre la funcionalidad de estos receptores CAR, podemos hablar sobre de dónde está basada esta terapia, de dónde están basados estos receptores. Y si bien uno de los antecedentes más importantes respecto a los receptores CAR es justamente la elucidación del mecanismo de activación del TCR, del receptor de las células T, que justamente aproximadamente entre 5 y 10 años antes de que se surgiera el primer receptor CAR o la primera generación de las células CAR, se estaba dando toda esta elucidación donde se descubrió la cadena beta y alfa del receptor TCR, donde se descubrieron los coestimuladores, las señales de citocinas, todo este proceso y este mecanismo tan completo que se da en las células T para que se logre esta activación celular. Entonces, eso de este lado izquierdo, donde se puede ver el TCR, el complejo de MHC1 o 2, los receptores coestimulatorios, que es el CD28, el OX40 y el 41BB. Realmente, y del lado derecho se puede ver las diferencias que existen precisamente entre esta primera generación que surge respecto a los receptores CAR. Aquí podemos ver en qué puede llegar a variar, que pueden llegar a ser bastante similares. En la parte de arriba tenemos las regiones de reconocimiento del antígeno y estas son realmente totalmente parecidas. Se da esta región variable donde se va a dar este primer reconocimiento, este primer acercamiento con el antígeno, en este caso el C19, en una diapositiva posterior ya hablaremos sobre a qué nos referimos y por qué es tan importante este C19, hablando de la terapia contra la leucemia. Después tenemos este dominio transmembranal que se puede llegar a ver para finalmente llegar al dominio intracelular, que se basa en cadenas de CD3, que los cuales van a, de hecho, promover ya esta activación celular una vez que se dé el reconocimiento del antígeno. Realmente en este diseño o en este modelo o estructura tan general se ven bastante similares hasta cierto punto. Sin embargo, van a comenzar a variar respecto a cómo se dan estos mecanismos de activación conforme aumenten estas generaciones. Entonces, ahora sí, ya hablando un aspecto más general sobre las generaciones que hay hasta el momento de las células CAR, hasta el momento en sí se le puede considerar que son 5 generaciones. Entonces, las cuales han ido surgiendo a lo largo de los años y cada vez se han implementado nuevas estrategias que realmente han permitido pues una mejor activación de las células y además una disminución en la toxicidad de este tratamiento, lo cual es una de las limitantes que puede llegar a tener, con las que actualmente se busca trabajar. En este esquema es realmente lo único que quería mostrarles, el del lado izquierdo, ya que ahorita vamos a ir viendo un poco más a detalle cada una de estas generaciones, al menos a grandes rasgos. Del lado derecho es realmente lo que quería ver con esta diapositiva, donde se manejan la estructura general de un receptor CAR. En la parte de arriba tenemos un conector que es el que se va a encargar de conectar la cadena pesada con la cadena ligera de nuestro anticuerpo, que va a ser un monoclonal que va a tener la capacidad de reconocer el antígeno, de nuevo el C19, y después tenemos una región bisagra, la cual le va a permitir un cierto nivel de movilidad a esta región de reconocimiento para que pueda acoplarse adecuadamente al antígeno. Después tenemos este dominio transmembranal y finalmente tenemos la parte realmente más importante y con la que estaremos hablando, que es este dominio intracelular, donde se da toda esta mejora con respecto a la activación de las células. Tenemos un dominio coestimulador hablando por supuesto, una segunda generación, donde ya se implementó estos dominios coestimuladores. Y finalmente tenemos el dominio de activación que ya mencionamos anteriormente. Entonces, bueno, este es un diagrama general basado en una segunda generación de las células CAR sobre cómo se da toda esta activación inicial una vez que se da este reconocimiento del antígeno. Tenemos a nuestra CAR T-cell o nuestra célula T modificada y tenemos a la célula tumoral o en este caso una célula maligna. Se da este primer reconocimiento del antígeno por medio de la región variable y se da la primera activación y donde se potencia esta activación gracias al dominio coestimulador, que en este caso vamos a ver qué dominios coestimuladores se han manejado hasta el momento en estas generaciones, y finalmente se da la activación a partir de la fosforilación de los ITAMs de la región CD3. En este caso se implementó un CD3 cadena Z.
donde a partir de esta fosforilación se va a dar un primer reclutamiento del SAP70 para promover esta activación o esta vía de activación para que se dé la transcripción de genes que puedan realmente promover la activación de las células, donde se va a dar la secreción de la interleucina 12, se va a dar esta función efectora, en este caso tenemos una TSD8 porque va a tener esta capacidad citotóxica y se va a promover de forma general la proliferación. Entonces se puede ver justamente cómo se da esta primera activación y se da la liberación de perforinas y granzimas para que se dé la muerte de la célula maligna. Eh, Como punto importante, respecto a estos mecanismos, hablamos de un reconocimiento, de que se da un reconocimiento específico de forma general del antígeno. Además, se da una respuesta de activación celular, se da una potenciación de respuesta por coestimulación, como les mencioné, y además se da una activación no dependiente del MHC, que es uno de los puntos más relevantes con respecto a los receptores CAR, ya que generalmente las células malignas van a tener esta función de escape o estos mecanismos de escape del sistema inmunológico para evitar pues su apoptosis de forma general. Entonces, lo que hacen es eliminar o disminuir la expresión del complejo MHC, que es lo que permite el reconocimiento de la célula. Por lo tanto, las mismas células basadas en un receptor de células T o el TCR no va a poder tener esta capacidad ahora de reconocerlo. Entonces, eso va a hacer que la célula maligna pueda mantenerse viva por mucho más tiempo. Esa es una gran ventaja de los receptores CAR, ya que no necesitan de ese MHC, pueden activarse directamente si se da este reconocimiento del antígeno. Entonces, precisamente relacionado a este punto es que no se requiere la presentación del antígeno por parte de las células presentadoras de antígenos como las células dendríticas. Entonces, finalmente aquí hablo respecto a por qué es tan importante este antígeno CD19, hablando sobre una terapia contra la leucemia. La leucemia linfocítica aguda de células B es la más común, principalmente en niños, y se puede ver por qué es tan importante realmente que se centre la terapia en este antígeno. Se puede ver cómo el antígeno CD19 a lo largo de toda la ontogenia de las células B se mantiene expresado y mantiene además en las células malignas una sobreexpresión de este antígeno. Por lo tanto, le hace una terapia bastante específica contra este antígeno. Se puede ver cómo desde el momento que se da eh, de su primer diferenciación para hacer célula B, comienza la expresión de CD19 hasta el punto donde ya se vuelve una célula plasmática, donde se detiene esta expresión, pero realmente nos importa que se mantenga el CD19 a lo largo de toda su maduración, porque es cuando realmente vamos a tener el cáncer, donde tenemos este conteo elevado de los linfoblastos. Y por eso es que este antígeno es el que se utiliza actualmente en los tratamientos y es la razón de por qué es tan efectivo y por qué puede ser tan específica. Actualmente se están trabajando con otros antígenos que realmente den este mismo beneficio de especificidad. Bueno, ya entrando directamente con las generaciones de los receptores CAR, aquí tenemos las primeras tres generaciones, que las quise englobar de esta manera porque realmente son bastante similares entre sí en cuanto a su estructura y funcionalidad. Entonces, bueno, tenemos esta primera generación en el diagrama del lado izquierdo, donde se puede ver cómo, de nuevo, tenemos nuestra región de reconocimiento de antígeno en la parte extracelular, tenemos nuestro dominio transmembranal y tenemos el dominio intracelular, donde tenemos nuestra cadena CD3Z que se va a encargar de la activación celular. Esta primera generación realmente sí demostró tener la capacidad de reconocer el antígeno y de generar un cierto nivel de activación celular. Sin embargo, no era potente y no ocasionaba que se diera una generación de memoria por parte de las células T. Por lo tanto, las células apenas entraban en el organismo de la persona, podían llegar a morir y no producían además este efecto contra las células malignas potente. Realmente no era una terapia eficiente. Es por eso que a partir precisamente de tomar en cuenta la elucidación de la activación del TCR, se implementó ahora un dominio coestimulador, ya que el TCR presenta diferentes dominios de coestimulación, como se ve en el diagrama de la derecha, que son los que realmente permiten la activación de las células T. En la parte de arriba, de hecho, se ve justamente donde únicamente se da la presentación del antígeno entre la célula presentadora de antígeno y la célula T con el TCR y
MHC clase 2 y no se da esta activación, se da una energía, de decir verdad. Y abajo se ve donde sí se puede generar esta activación a partir de receptores coestimuladores como el CD28 y el 41BB. Es por eso que se implementó esta estrategia para la segunda y tercera generación, donde se manejaron dominios coestimuladores que realmente pudieran permitir que se potenciara la respuesta y de forma general que se diera la activación de la célula de forma completa y en general una respuesta mucho más robusta que permitiera la proliferación de las mismas células y además su supervivencia, que se generara esta memoria de células. Ahorita lo vamos a ver justamente con este diagrama donde se manejan estos dos coestimuladores, que justamente son los dos coestimuladores que se utilizan en las diferentes terapias de células CAR que ya se encuentran en el mercado. Tenemos el coestimulador CD28 y el 41BB. Aunque este diagrama está centrado en explicar cómo se da la activación en un TCR, básicamente al final vamos a lograr la activación de los genes o la transcripción más bien de los genes que nos importan, que es la proliferación de las mismas células, la generación de la memoria y además la producción de la interleucina 12. Se puede ver en el caso de la CD28 cómo se da esta activación, se da la recaptura y el reclutamiento de las células que van a promover la vía de activación de la transcripción de los genes AP1, NFAT y NF-kappa beta. En este caso, el AP1 lo que nos va a beneficiar principalmente es en la activación y en la modulación de la respuesta de las células T. Por lo tanto, el hecho de que el CD28 permita la activación o la transcripción de este gen va a hacer que la respuesta sea mucho más potente una vez que se dé este reconocimiento inicial del antígeno CD19 en este caso. En el caso de los genes de NFAT y NF-kappa beta, estos dos genes se centran principalmente en promover la proliferación, diferenciación y en la generación de memoria en las células, lo cual pues en general permite que la respuesta de activación celular sea mucho más robusta. De igual forma, esta liberación o producción de la interleucina 12 va a promover en gran medida la proliferación. Se da un mismo proceso en el 41BB, donde este receptor coestimulador principalmente se centra en la activación del NF-kappa beta. Por lo tanto, la respuesta en sí no va a ser tan efectiva, tan potente más bien, como en el caso del CD28, pero en cambio, el 41BB lo que va a permitir va a ser esta generación de una memoria celular mucho más potente. Por lo tanto, el tratamiento en el paciente va a durar por un tiempo más prolongado y podría manejar una remisión completa o al menos parcial por un tiempo más prolongado. Entonces, esos son puntos que hay que tomar muy importantes con respecto a la activación de las células T. Entonces, ya cubrimos lo que son las tres generaciones. En este caso, para la tercera generación, se manejan no solo un dominio coestimulador, sino que son dos ahora. Sin embargo, no se llegaron a tener buenos resultados con respecto a el agregar dos dominios coestimuladores. Se mostró un casi mismo nivel de activación celular y de eficacia en general cuando se agregaba un solo coestimulador y cuando se agregaban dos. Por lo tanto, esta estrategia no funcionó del todo bien. Aunque sí se logró una ligera activación mayor, pero es casi insignificante. En el caso ahora de la cuarta generación, en este caso ya se optó por nuevas estrategias, ya que esta estrategia de estar agregando dominios coestimuladores no fue efectiva, se buscaron ahora estrategias de nuevo centradas en cómo se da esta activación de las células T en un modelo real, de cómo se da esta activación por medio del TCR, donde no nada más son el TCR, los dominios coestimuladores, sino que también además se dan una activación por medio de las citocinas que se liberan una vez que comienza esta activación. Entre estas citocinas puede ser la interleucina 12, la 15 o la 18. Entonces, ahora lo que se buscó como estrategia fue el implementar un dominio que permitiera o que promoviera la secreción de estas interleucinas para de esta forma manejar una respuesta contra las células malignas mucho más mediada, que es justo en lo que se centra la interleucina 12, en esta modulación de la respuesta de activación. Entonces, en eso se basa esta cuarta generación. Del lado derecho justamente se ve un diagrama donde se da esta liberación de la interleucina 12, lo cual promueve la misma actividad y
de respuesta de de las demás células T nativas, las que no fueron modificadas, y de las células NK, las cuales a su vez, como parte ya de un proceso a un largo plazo, va a producir interferón gamma, lo cual a su vez ya va a promover también la activación y la modulación de respuesta de los macrófagos. Y en eso se centra esta cuarta generación. Realmente aquí sí se mostraron resultados bastante prometedores con respecto a la activación celular, principalmente en modular de una mejor manera la toxicidad que puede generarse en el paciente una vez que se le administra esta terapia. En el caso ahora de la quinta generación, existen varios modelos. Realmente aquí no hay un modelo fijo que realmente represente una quinta generación. Se han surgido varias estrategias, pero del lado derecho se tiene la que más comúnmente se le conoce como la quinta generación, donde ahora lo que se busca es el poder implementar de nuevo, basados en una generación eh, en una estructura de la segunda generación del CAR, justo como en la cuarta generación, donde ya solo se maneja un dominio de coestimulatorio. Ahora se agregan nuevas estrategias. En este caso fue la liberación o la promoción de esta secreción de diferentes interleucinas. Ahora en este caso se maneja de nuevo esta estructura de segunda generación, pero ahora se va a promover la activación de dos genes, en este caso va a ser el STAT5 y el STAT3, que van a promover la proliferación y la persistencia de estos linajes y van a promover la misma diferenciación y la proliferación de las células. Es una respuesta, esta generación se centra en modular de una mejor manera y promover de una mejor manera la activación de las células, una forma todavía incluso más realista, centrada justamente ahora en citocinas y en este caso se centra todavía más en genes. De igual manera tenemos un receptor, en este caso un dominio coestimulador CD28, tenemos esta región de reconocimiento y esta región de activación CD3. Estas partes que acabo de mencionar son las que manejan cada una de las generaciones, como se puede ver. Se dan algunas variaciones centradas justamente en homologar esta activación que se puede llegar a dar en los TCRs. Entonces, del lado izquierdo, ahora se tomó una estrategia diferente, que es una quinta generación totalmente diferente a la que se ve del lado derecho. Tenemos, por eso le menciono abajo como versión uno y versión 2. Y en esta versión uno lo que se hizo ahora es mantener esta estructura de la generación 2 del CAR, como se puede ver, es tal cual. La misma estructura, tenemos esta región de reconocimiento, un solo coestimulador y además un CD3 que va a permitir la activación de las células. Pero en este caso, ahora la estrategia por la que se opta es el poder inactivar eh, el TCR, porque además tengamos en cuenta que los receptores CAR van a estar junto con los mismos TCRs que la misma célula de T ya tiene. Por lo tanto, esta constante o esta gran cantidad de señales que puede recibir por parte de los receptores CAR y por los mismos TCR puede llegar a promover también una alergia y esto impedir que se mantenga una persistencia de estas células dentro del paciente. Entonces, el poder eliminar el TCR permitiría que se dé una menor cantidad de activaciones y señalizaciones, por lo tanto, podría promover esta persistencia. Estas son hasta el momento las generaciones que se tienen respecto a los receptores CAR, los cuales sí pueden llegar a ser bastante prometedores. Muchos han dado resultados bastante buenos y estos solamente son algunas de las estrategias que se han tomado en cuenta, pero realmente son muchas más que vale la pena ver. Eh, estos son algunos efectos ocasionados con respecto a este fenómeno que se puede llegar a dar bastante en las células, que es uno de los justo de los retos que se busca poder mejorar respecto a la terapia de las células CAR, que es este funcionamiento limitado que pueden llegar a tener las células CAR ya dentro del paciente. Se puede dar una limitada persistencia de las células, pueden llegar a bajarse bastante sus conteos dentro del paciente y por lo tanto disminuir bastante el mecanismo y ya dando como resultado que se pueda llegar a dar una recaída en el paciente. Justamente uno de los problemas que más se puede llegar a dar es en este acomplejamiento que se puede dar en la región variable con nuestro anticuerpo monoclonal. Por medio de estas interacciones que se puede dar entre la cadena pesada y la ligera, se pueden llegar a dar diferentes eh, movimientos conformacionales que pueden llegar a tener realmente un impacto en el reconocimiento y en la cantidad de señales que va a estar recibiendo la célula, ya que estos acomplejamientos de estas regiones del anticuerpo
generan una cantidad de señales constantes que realmente no es porque estén reconociendo un antígeno, solamente se da por este acomplejamiento, lo cual a su vez puede generar esta anergia. Este es solamente uno de los fenómenos que se puede llegar a dar y que realmente la estrategia que se toma para que no se den estos casos es poder manejar un mejor diseño y de estas cadenas. Y precisamente ayudándonos principalmente de este linker o esta cadena que va a permitir la unión entre la cadena pesada y la ligera. Entonces, bueno, ya como último parte solamente quería mencionar precisamente una de estas estrategias que se han llegado a tomar en cuenta. Este es un ejemplo de lo que se busca hacer, donde se dan tratamientos adyuvantes que permiten que se dé de forma completa esta activación de las células CAR. Muchas veces las células cancerígenas, principalmente hablando de los tumores sólidos, donde se pueden llegar a generar estos microambientes tumorales, donde se da una sobreexpresión, por ejemplo, de PDL1, la cual es una señal de inhibitoria para las células T, ocasiona que se genere esta energía o general esta inhibición de las mismas células CAR. Y de igual manera se evita esta persistencia o en general que se dé una activación de las mismas. Entonces, una de las estrategias más innovadoras que encontré respecto a este PDL1 y el TCR justo sobre esta quinta generación es un estudio donde se realizó la eliminación o de lesión del gen PD1 y del TCR. Por lo tanto, solamente en las células T, lo que teníamos expresado en la membrana son solamente receptores CAR, lo cual realmente no presentó resultados muy prometedores, aunque la idea era bastante buena, viéndolo desde el punto de vista de que así evitamos que se diera la inhibición de las células CAR al quitar este receptor PD1, que evitara esta inhibición. Y además quitar el TCR, que es esta otra estrategia que les platicaba con respecto a la energía que se puede llegar a dar por esta constante cantidad de señales de activación. Entonces, lo que se buscaba realmente era mantener una persistencia mucho más duradera, tanto para cualquier tipo de cáncer, principalmente en los sólidos, donde justamente se dan estos microambientes tumorales. Entonces, no se tuvieron resultados positivos, ya que se vio realmente el impacto que puede llegar a tener los dominios CD3 de los TCRs, que son los que realmente permiten en gran medida que se dé la persistencia de estas células CAR en el cuerpo de un paciente. Se puede ver como de hecho a las 3 semanas, justamente a los 21 días, se da casi por completo se elimina casi por completo la población de las células CAR presentes en el paciente. Por lo tanto, duraron todavía menos cuando sí tienen este TCR y este PD1. Esta es una de muchas investigaciones. Si bien esta no fue exitosa, hay muchas otras estrategias donde se han tomado buenas decisiones, buenas estrategias que han permitido que se potencie esta respuesta, tanto en cuanto a su eficacia como en una mayor cantidad de aplicaciones a diferentes tipos de cáncer, ya no solamente la leucemia, y a donde además se puede llegar a reducir justo la toxicidad que les estaba hablando. Entonces, en general, esto es todo lo que tengo que decir sobre las generaciones CAR. Tal vez en algún punto las veamos de una forma mucho más específica, pero aquí sí quise englobar todas las que hasta este momento hay y algunas de las estrategias que se están tomando en cuenta para adaptar una mejora a estos tratamientos.